Listo, vamos a iniciar el día de hoy con el webinar. Muchas gracias, buenos días, bienvenidos a todos. El día de hoy tenemos un webinar muy interesante. Está titulado como Alimentación con Sentido. Explicaremos cómo nuestras elecciones alimenticias pueden tener un impacto significativo en nuestra salud y en nuestras emociones. Seguramente la presencia de la nutrióloga de hoy nos dará muchísimos conocimientos muy interesantes y bueno, pues les voy a presentar quién nos acompaña hoy. Bienvenida, Cintia. Ella pues tiene mucha experiencia en el ámbito de la nutrición y las emociones. Les voy a compartir un poco de su experiencia. Ella es nutrióloga clínica, especializada en psicología de la alimentación y cuidado del sueño, quien se encuentra certificada también para impartir cursos de formación de capital humano y cuenta con experiencia en el desarrollo de diagnósticos de salud empresarial. Esto, bueno, para una pronta atención, prevención y corrección de hábitos de salud relacionados con el sueño, estrés, ansiedad, relación emocional con la alimentación e infinidad, de emociones. Sin duda será un webinar muy bueno. Bienvenida también al equipo. Muchas gracias por estar hoy con nosotros, Cintia. Adelante, te cedo el micrófono para que des inicio. Súper, muchísimas gracias, Carla, por la presentación y pues muchísimas gracias a ustedes por su tiempo, justo para obtener pues toda esta información, darles toda esta información que espero que se lleven con casos prácticos para que lo puedan llevar y empezar desde hoy. Es decir, lo que busco es justo darles a ustedes la mayor información para que ustedes puedan tomar decisiones más conscientes, que es lo que vamos a estar viendo en este webinar. Entonces, si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda, algún comentario, lo que ustedes pues ahí les esté haciendo ruido, por favor compártanmelo para que yo pues pueda aclarar sus dudas, podamos platicar sobre eso. Me gustaría que ustedes fueran muy proactivos en este webinar porque es para ustedes y por ustedes. Primero quiero empezar con la alimentación y todos los factores que influyen en ella, porque muchas veces, y quiero que ustedes me cuenten si, por ejemplo, cuando ustedes han decidido cambiar de alimentación, ¿no? Que a lo mejor tienen un objetivo, decir, bueno, quiero cambiar, quiero bajar de peso, quiero aumentar masa muscular, quiero, no sé, tener un cambio en mi cuerpo, dicen, bueno, pues lo que voy a hacer es hacer dieta y voy a restringirme y dejar de consumir alimentos y nos frustramos porque muchas veces lo que hacemos no funciona, ¿no? ¿Por qué? Porque la alimentación y la nutrición tiene y es muy amplia y tiene muchísimos factores que influyen. Entonces, si a ustedes les ha pasado esto, quiero compartirles que la alimentación y la nutrición van mucho más allá de solamente lo que comemos y dejamos de comer. Entonces, aquí engloban muchos factores que son, por ejemplo, el desempeño. Bueno, aquí, por ejemplo, en la salud es el descanso. Muchas veces no le damos esa prioridad a nuestro descanso, a nuestros sueños. Es por eso que a mí, por ejemplo, me apasiona conocer y enfocarme en esta parte porque descuidamos mucho la parte del sueño. Es decir, aquí, ahí sí me pueden poner un uno en quién duerme más de, duerme entre 7 y 8 horas. O quién duerme, si me ponen un 2 y duermen menos de 6 horas para que veamos y empecemos a ser un poquito más conscientes de esto, ¿no? De cuánto nosotros le estamos dando a nuestro descanso y a nuestro sueño. Y aquí les voy a explicar uno, Carla, súper, que si dormimos de 7 horas, 2, pero la mayoría nos está poniendo que hay 2, ¿no? Es decir, está durmiendo menos de 6 horas. Y esto tiene un gran impacto en nuestra alimentación y en nuestra toma de decisiones. ¿Por qué? Porque durante el sueño y el descanso se procesan y regulan, uno, las emociones. Entonces, es por eso que muchas veces nos vamos a sentir más irritados o vamos a estar bajo más niveles de estrés, porque durante la noche también y durante el sueño se procesa y se regula toda esta parte emocional. Entonces, cuando nos despertamos, no sé si les ha pasado que a veces no se explican por qué se sienten tan irritados, a veces reaccionan mucho. Entonces, si ustedes están durmiendo menos de 6 horas, esto sí nos va a llevar o va a predisponer a tener mayores niveles de estrés. Y el estrés, la hormona del cortisol, no sé si la han escuchado hablar, pues bueno, esta hormona del cortisol hace que nosotros elijamos alimentos más dulces.
¿Por qué? Porque intenta regular a nuestro cuerpo, entonces es una cierta sensación de placer que vamos a tener con ciertos alimentos, ¿no? Comida chatarra, a lo mejor alimentos que nosotros elijamos o que nos gusta más. Entonces, el descanso y el sueño va a influir directamente en nuestra toma de decisiones, en lo que comemos y dejamos de comer. Entonces, me gusta mucho justo relacionar esta parte porque a veces no somos tan conscientes, ¿no? De que a lo mejor no es restringirnos del todo, sino que podamos cuidar cada uno de los aspectos que son importantes para la alimentación. Entonces, esto también, pues, va a depender de la energía que va relacionada a la parte del sueño. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos muy cansados y estamos haciendo actividades del trabajo, familiares, sociales o demás, pues nos vamos a sentir más cansados, ¿no? Entonces, la verdad, aquí ustedes pónganme ahí un 3 y ustedes, por ejemplo, dicen, bueno, no dormí bien, voy a tener ganas, ya terminé mi jornada de trabajo, llego a casa, a lo mejor no tenemos tantas ganas de cocinar, ¿no? Entonces, ¿quién va a tener energía para cocinar o para elegir alimentos que sean más fácil, ¿no? Ahí, si ustedes pongan un 3, si ustedes, por ejemplo, están cansados, no durmieron bien y llegan de su casa, sí van a querer hacer o van a querer comer, preparar alimentos en este caso, o sea, ahí sí nadie me pone un 3 es porque creo que nadie vamos a querer cocinar, ni yo incluso, querer cocinarme, para, pues realmente comer o elegir alimentos que sean más saludables cuando me siento completamente cansada, ¿no? Y eso pasa, y es muy importante que nosotros podamos ver todos estos aspectos, ¿no? La alimentación también es la prevención de enfermedades, es decir, a veces no somos tan conscientes justo de cómo nosotros llevamos nuestro día a día y los hábitos para prevenir enfermedades. Si bien la alimentación es, o los alimentos son nuestra principal fuente de energía, es decir, esta es como nuestro motor, ¿no? Nosotros lo que le damos, y voy a poner un ejemplo, ¿no? Aquí, por ejemplo, el carro necesita gasolina, ¿no? Para poder andar. Entonces nosotros necesitamos alimentos para poder funcionar, para que nuestro cuerpo realmente funcione como tiene que funcionar. Entonces cuando nosotros, por ejemplo, por cansancio, por el estrés, por la ansiedad, elegimos alimentos que contienen mucha cantidad de azúcares, a lo mejor bebidas que sean muy energizantes, y esto lo hacemos frecuentemente, pues realmente nosotros vamos a predisponernos, ¿no? A que pues nuestro cuerpo no esté al 100 o no esté funcionando como tendría que hacerlo, y también que esto pues impacta realmente en la prevención, ¿no? Y predisposición de enfermedades. Entonces, una buena alimentación nos va a llevar a tener una mejor salud y por ello también impacta muchísimo en la parte del desempeño, ¿no? De la productividad. Que si bien lo relacionamos a la parte del descanso, es decir, cuando nosotros estamos más descansados y el sueño lo que hace aquí es que un buen sueño reparador hace que nosotros tengamos mayor memorización, que también tengamos una mayor predisposición a resolver problemas más fáciles y esto impacta, ¿no? En nuestro trabajo, en nuestra productividad laboral. Entonces, desde ahí vamos como que jalando todos los factores que influyen en una buena alimentación y esto por ende pues va a mejorar nuestra calidad de vida. Los alimentos, como mencionaba, son nuestra principal fuente de energía, ¿no? Dentro de ellos, pues tenemos a los carbohidratos, a las proteínas y a las grasas. Y ahorita lo voy a hacer como muy práctico, pero dentro de esto, para que podamos ver qué alimentos nos va a aportar cada cosa. Y estos 3 grupos de alimentos son muy importantes que nosotros los agreguemos en nuestro día a día. Aquí vamos a ser un poquito más conscientes de si nosotros estamos agregando más proteína, más grasas o más carbohidratos en nuestra alimentación. Y aquí también para romper como un poquito de mitos, ¿no? Cuando dicen, ay, es que los carbohidratos son malos, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito qué son los carbohidratos y para qué funciona cada grupo de alimentos. Entonces, ¿para qué sirve cada grupo de alimentos? Los carbohidratos son nuestra principal fuente de energía. Entonces, cuando dicen, bueno, pues los carbohidratos, no sé si ustedes han escuchado decir, o a lo mejor ustedes lo han dicho, de que los carbohidratos pues son malos o
aquí me gustaría escucharlo. Bueno, ahí si ustedes pueden ir comentando en el chat, decían escuchado que los carbohidratos son malos. En sí, los carbohidratos son nuestra principal fuente de energía, pero hay ciertos tipos de carbohidratos, ¿no? Y que vamos a ver un poquito de dónde los obtenemos. Y las proteínas que ayudan para la masa muscular, es decir, cuando nosotros queremos hacer un cambio en nuestro cuerpo y a lo mejor queremos ganar más masa muscular, un adecuado aporte de proteína va a hacer que sea un apoyo en cuanto al crecimiento muscular, porque también ahí viene la parte de ejercicio, ¿no? Y esto es algo súper importante que nosotros sepamos que entre más masa muscular nosotros tengamos, más vamos a poder mantener una composición o un peso. Es decir, no sé si a ustedes les ha pasado que quieren tener un cambio, quieren bajar de peso y entonces se restringen mucho, bajan cierto peso, pero lo vuelven a ganar. No sé si a alguno de ustedes le ha pasado. Tengo muchos pacientes que sí, que anteriormente se restringían, se quitaban todo, perdían cierto peso y después lo volvían a ganar. ¿Por qué? Porque no consideraban esta parte de la masa muscular. Entonces, cuando no se da un buen aporte, cuando no tenemos un buen aporte de masa muscular, vamos a tender a ganar muchísimo más grasa corporal en ese sentido y vamos a poder predisponernos a ganar más peso, ¿no? Las grasas tienen un buen funcionamiento tanto en el organismo y en esta parte hormonal, ¿no? Y también para el cerebro. Entonces, no sé si ustedes yo eso siempre lo hacía con mi sobrina, más que nada cuando les estaba enseñando los grupos de alimentos, siempre le decía como de, ¿qué figura tiene la nuez, por ejemplo, ¿no? Y me decía, la ponía a pensar y me decía, pues se parece a un cerebro, ¿no? Como la formita, no sé si han dado cuenta, pues bueno, es porque ayuda, ¿no? Esas grasas buenas que tiene la nuez, por ejemplo, ayuda al funcionamiento de la memoria, la concentración. Entonces, ahí ahorita más adelante les voy a dar como unos pequeños tips para que ustedes puedan incorporar ciertos grupos de alimentos o alimentos con el día a día. No tienen que empezar por algo súper grande, pero eso sí, para que vayan empezando, o si no lo han incluido o no lo incluyen en su alimentación, lo puedan empezar a hacer, ¿no? ¿Qué alimentos contienen carbohidratos? Pues bueno, los lácteos, los cereales, las frutas, las verduras, leguminosas. En este caso, realmente nuestros grupos, entre más variado tengamos nuestra alimentación, más aporte vamos a tener, ¿no? Entonces, hay ciertos, o bueno, hay distintos grupos de carbohidratos, ¿no? Que son los simples o, por ejemplo, que dicen, bueno, las frutas, ¿no? Que tienen azúcar, por decirlo así, que es fructosa en sí, las verduras, las leguminosas, que también nos aportan mucha fibra, los cereales. No sé si de aquí ustedes, por ejemplo, consuman leguminosas, ¿no? O las verduras. Aquí ustedes me pueden poner, bueno, aquí no hemos utilizado el 3, pero si me pongan un número 3, ¿quién consume verduras todos los días? Todos los días. Súper, Ale. 3. Y también está bien que ahí, o sea, también nosotros esto es para hacerlo mucho más consciente de qué es lo que consumimos, ¿no? En el día a día. Súper, Olga. Ahí me pusiste una carita triste. Y está bien que también digamos, no, la verdad es que yo no como tantas verduras, yo no como verduras todos los días, ni frutas también, ¿no? El objetivo de este webinar también es que podamos llevarnos en decir, no lo estoy comiendo todos los días, los voy a empezar a incorporar al menos una todos los días, ¿no? Entonces, súper bien que ahí estemos incluyendo todos los días. Entonces, esta es nuestra principal fuente de energía, los carbohidratos. Entonces, es importante que nosotros los incluyamos, ¿no? En nuestro día a día. Aquí los alimentos que contienen proteína son los alimentos, mayormente los alimentos de origen animal y los alimentos de origen vegetal, como por ejemplo las leguminosas. O sea, yo las leguminosas las tomo como uno de los mejores alimentos, que esto incluye los frijoles, lentejas, porque nos aportan una muy buena cantidad de proteína de origen animal y también de fibra, que esto lo vamos a ver ahorita más adelante entre el apetito y la saciedad, ¿no? Y el hambre.
Los alimentos que contienen grasas, como el aceite de oliva, el aguacate, las nueces, como les comentaba, la leche también y la mantequilla, ¿no? Aquí, por ejemplo, las nueces, o sea, son un muy buen alimento, ya sean nueces, almendras o cacahuates tostados o naturales, nos dan muy buen aporte de, pues, de grasas, ¿no? De grasas buenas en este sentido. Entonces, no sé quién, bueno, aquí es muy importante que identifiquemos tanto los factores de estrés, ansiedad. No sé aquí si ustedes me pueden compartir quién cuando se siente estresado recurre ahí para que me pongan un 4, quién recurre a ciertos alimentos, por ejemplo, ya sea chocolates o paletas o papitas, cuando se siente estresado o ansioso. ¿Quién dice, ay, me siento, o sea, ya empezó a identificar que está teniendo un día muy estresante y recurre a esos alimentos que les gusta? Ahí me pueden dejar un 4. Yo la verdad sí lo hacía, o sea, yo me claro que sí, antes de certificarme y antes de la verdad es que adentrarme más en esto y antes de ser nutrióloga, yo sí me recurría mucho a los alimentos cuando me sentía ansiosa, incluso cuando me sentía triste y mayormente cuando me sentía triste. Entonces, es muy importante que nosotros identificamos qué relación tenemos con la comida, ¿no? Es una reacción normal de nuestro cuerpo. O sea, muchas veces nos sentimos culpables por decir, y esto a mí me pasó, no sé si a ustedes les pasó, pero yo sí pasé por ese proceso en el que intentaba tener un cambio durante mi carrera y no lo lograba y no lo lograba. Entonces me sentía muy frustrada por no lograr los cambios, ¿no? Por decir, es que ya estoy restringiéndome, estoy haciendo un plan súper cuadrado y no logro ver resultados y entonces me frustraba, recurría a esos alimentos y después me sentía culpable, ¿no? Y esto también ocurre con niveles de estrés, ansiedad, en general con las emociones, ¿no? Y hay algunas que son, pues que nos predisponen más a tener cierta reacción, pero es un comportamiento normal de nuestro cuerpo. Normal, ¿a qué me refiero? A que es una reacción fisiológica, es decir, tu cuerpo cuando está bajo situaciones de estrés o de una situación, una emoción incómoda, lo percibe como amenazante. Entonces, lo que va a hacer tu cuerpo en sí va a tratar de regular esa situación estresante. Entonces, es por ello que nosotros recurrimos a ciertos alimentos porque nos dan cierta sensación de placer momentánea. Entonces, esa elección la está haciendo tu cuerpo para tratar de protegerte, ¿no? Tratar de regular. Entonces, aquí viene la parte de alimentación con sentido. Es decir, comer con conciencia plena. Aquí es cuando nosotros comemos con todos los sentidos, pero aquí también identificamos, ¿no? Los factores que influyen en nuestra alimentación. Entonces, aquí les voy a dejar una actividad, no viene aquí una actividad, pero hoy en una de sus comidas, o sea, en cualquiera, si ustedes ya desayunaron o en la comida o en la cena, hagan esta actividad y es dejar el celular, poner a lo mejor una canción que les guste o así nada más. Ustedes tener esta conciencia así muy plena de todos los sabores, de las texturas que va a tener su comida. Dense 10 minutos para hacer eso y les prometo que van a sentir, que van a ver diferente a la comida, es decir, van a tener una conciencia y una presencia muy completa en su alimentación y van a ver cómo nosotros a veces ya por la parte de la rutina, por la parte del día a día, no le prestamos tanta atención, ¿no? Y por el tiempo, que también es un factor muy, muy importante en cómo nosotros administramos nuestro tiempo. Entonces, eso también es una parte muy importante. Y ahorita vamos a ver cómo influye esta alimentación con sentido, lo que es el hambre, el apetito y la saciedad. Esto es justo lo que les comentaba. Muchas veces nuestro ritmo de vida no nos permite centrarnos plenamente, ¿no? En lo que estamos realizando. A veces nosotros, y aquí es un factor que influye muchísimo y es la parte del tiempo, ¿no? Por comer rápido, pues elegimos lo más fácil y sin que nos centremos en lo que realmente nos aporta al cuerpo, ¿no? En cómo lo vamos a nutrir, en comer saludablemente, ¿no? Y variado. Entonces, también influyen los factores que comentamos al principio, ¿no? El descanso, es decir, si nosotros no dormimos bien,
vamos a tener menos energía y por ende pues vamos a elegir lo más fácil y lo primero que encontremos, porque a nuestro cerebro sí le va a costar más hacer una decisión más consciente. Entonces va a elegir lo más rápido. Nuestro cerebro a veces es como de quiero lo más rápido, no me quiero esforzar tanto con lo primero, que me dé como esa necesidad de satisfacer el hambre que estoy sintiendo. Entonces aquí es muy importante que justo aprendamos a escuchar nuestro cuerpo, a que notemos también la parte de las emociones, pero que nosotros notemos la saciedad y la diferencia entre apetito y hambre, ¿no? Que ahorita les vamos a explicar un poquito. Muy bien, entonces, como les comentaba, para que ustedes sean un poquito, bueno, sean conscientes de justo cómo se están alimentando, el hambre y el apetito, ¿cómo lo identificamos? El hambre es esta necesidad de ingerir alimentos, es decir, es este vacío que sentimos en el estómago cuando no hemos ingerido alimentos durante un prolongado tiempo, ¿no? Y de hecho hay una escala de hambre-saciedad, que esta es muy importante y que igual también en consulta yo la muestro mucho, es para que ustedes empiecen a identificar esta escala de hambre-saciedad, ¿no? De acuerdo a los tiempos. Entonces, bueno, por aquí generalmente es esta necesidad, este vacío que sentimos en el estómago, ¿no? Cuando ya nos pide alimento nuestro cuerpo. Y el apetito es este deseo psicológico de comer, es decir, está más asociado a sus experiencias. Por ejemplo, si yo, no sé, disfruto mucho el chocolate o un helado o demás, y digo, bueno, tengo este apetito, quiero como comer esto que me gusta o a lo mejor que acostumbro comer con mi pareja, con mi mamá, con mis hijos o demás. Entonces también esta parte de relación emocional con los alimentos nos va a llevar también, ¿no? A cierto apetito, ¿no? Que digan, por ejemplo, es domingo, no sé, tenemos ganas de comer una pizza, ¿no? O hamburguesas o demás. Entonces, ya va más enfocado a estas experiencias, tanto sensoriales como también emocionales, ¿no? Y la saciedad, es decir, este freno, este alto, ¿no? Que nuestro cuerpo nos dice, ya estoy satisfecho con lo que me diste. Y muchas veces hay una situación o cuando tenemos muchos ayunos o cuando no tenemos horarios fijos de comida, cuando variamos mucho en nuestra alimentación, empezamos a perder estas señales de saciedad. ¿Por qué? Y les voy a explicar aquí, quiero que me pongan ahí un 5. Si, por ejemplo, ustedes tienen mucha hambre, empiezan a comer rápido, o sea, comen así muy, muy rápido porque ya el hambre es como de esa hambre que dices, ya, o sea, estoy demasiado hambriento, comen demasiado, comen mucho, 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 y llega un momento en el que paran, pero su estómago ya está pues demasiado inflado, se sienten demasiado inflamados. Por ejemplo, se tienen que desabrochar el pantalón, se tienen que desabrochar el cinturón. No sé aquí a quién le ha pasado o si han sentido o han pasado esa situación, ahí pónganme un 5. Yo la verdad es que sí, en algún tiempo me llegó a pasar anteriormente, ¿no? Que digo, ya estoy súper exhausta de comer, entonces ya ahí es cuando me tengo que desabrochar el pantalón. Cuando llegamos a ese punto, nosotros le estamos dando más energía o más alimentos a nuestro cuerpo de lo que necesita. Entonces, cuando llegamos muy frecuente a ese estado de saciedad, es porque también no le permitimos no le permitimos a nuestro cerebro que tenga las señales de saciedad. Entonces empezamos a perder esas señales de saciedad y de hambre, ¿no? Como les comentaba aquí en la parte del apetito, es esa parte visual, ¿no? ¿Quién no ha pasado por una panadería, por una pastelería, que ven los postres y dicen, ay, se ve súper delicioso, ¿no? Y lo compran solo por el simple hecho de que se ve bonito y que muchas veces a veces es una decepción porque lo vemos, se ve súper rico, lo probamos y no es lo que esperábamos, ¿no? Ahí decimos, bueno, pues ya no está tan rico, pero me lo como, ¿no? Entonces, ahí estamos ingiriendo pues alimentos por este apetito visual, ¿no? Y el apetito olfativo. Y esto yo creo que se relaciona muchísimo más a la comida de casa o a la comida de nuestros abuelitos, de nuestros papás, de nuestros tíos, o incluso
cuando estamos pasando por un restaurante o demás, que empezamos a oler cómo están preparando la comida y dicen, ay, se me antojó, ¿no? Creo que esto también nos lleva a tener un apetito por este olfato, por somos muy receptivos a esta parte, entonces, o cuando llegamos a casa, ¿no? Que empezamos a oler, ¿no? Como nuestra abuelita o demás está cocinando, nuestra familia, y entonces ya no tenías hambre, pero se te antojó o empezaste a decir, bueno, lo voy a probar porque huele muy bien, ¿no? Sin que nuestro cuerpo lo necesite, aunque sí sea un hambre real, ¿no? Y el apetito bucal es cuando nosotros, pues bueno, ya tenemos una asociación de cierto alimento y que nos gusta mucho, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustan mucho los brownies, entonces digo, ay, quiero un brownie porque me gusta cómo se siente, o sea, esta sensación del chocolate, de la textura, entonces ahí empezamos, yo puedo elegir ese alimento sin que tenga hambre, ¿no? Es nada más por tener este antojo o este apetito. La parte de la sed, bueno, incluso aquí les muestro mi vaso de agua. Siempre es muy importante que estemos bien hidratados y más con el calor, ¿no? Que pues también la deshidratación pues nos va a llevar a tener mayor fatiga, mayor cansancio. Entonces, aquí también podemos confundir esta parte del hambre con sed, ¿no? No sé si les ha pasado, pero que están comiendo, y comen y no consumen ningún vaso de agua, entonces sienten que no se sacian, sienten que todavía pueden comer más y pueden comer más, ¿no? Entonces, cuando ustedes ya toman su vaso de agua, ya dicen, ay, ahora ya me siento demasiado llena o demasiado satisfecha, ¿no? Entonces, aquí es muy importante también tener o estar hidratados, ¿no? Entonces, es muy importante aquí en este sentido comer saludable, variado y ser consciente de eso, ¿no? Que también a mí me gusta llevarlo mucho a la practicidad y también a los gustos, ¿no? Porque cuando decimos, bueno, tengo que comer muchas verduras al vapor o muchas verduras así, solo verduras cocidas o demás, que no está mal, o sea, que también son recomendaciones que se dan, pero llevarlo como a la conciencia. Es decir, una pasta, por ejemplo, incluirle verduras, incluirle la proteína, o sea, ser consciente de cómo podemos variar e incluir estos tipos de alimentos, ¿no? Y aquí, ¿cómo vamos a tener elecciones más saludables? Bueno, por ejemplo, cuando nosotros vayamos al supermercado o alguna tiendita o demás, comprar los alimentos que sean mínimamente procesados o que no estén procesados. ¿Y cómo vamos a saber esto? Ustedes pueden hacerlo más al ratito cuando vayan a la tienda, al súper, y fijarse en cualquier alimento. Ustedes pueden elegir cualquiera, le dan vuelta y en la parte de ingredientes, entre más ingredientes tenga un alimento, más procesado es. Entonces, ahí es una forma de saber cómo nosotros estamos eligiendo los alimentos. Si son muy procesados, es decir, si tiene más de 3 ingredientes, pues es ya procesado, ¿no? Mínimamente procesado. Y hay unos que incluso llegan a tener hasta 15, 20. Esos ya son alimentos muy procesados. Entonces, podemos empezar por esa parte, ¿no? De elegir alimentos que tengan menor cantidad de ingredientes, los que estén empaquetados. Y la parte del etiquetado también es muy importante, bueno, que eso está en la diapositiva anterior, el etiquetado. Ahora con el etiquetado nuevo, entre menos sellos tengan sus alimentos o sus productos empaquetados es mucho mejor. Incluso ustedes pueden comparar si a lo mejor hacen hot cakes con su familia o les hacen hot cakes a sus hijos o a ustedes les encantan los hot cakes. Pueden ver, por ejemplo, en el súper las harinas, ¿no? De hot cakes. Entonces, podría decirse que es la misma, pero este tiene 2 sellos y este tiene 3, pues es mejor la que tiene 2 sellos a la que tiene 3. Entonces, entre menos cantidad de sellos tenga, muchísimo mejor, ¿sale? Ahora, en los restaurantes, sí podemos incluir las verduras, ensaladas, optar por preparaciones como al vapor, al horno, al asado, a la plancha. Esto podemos llevarlo también a la vida cotidiana en los restaurantes y aquí yo comparto mucho esta parte de no es necesario restringirnos y si hay algún alimento que nos guste, poder tener esa satisfacción de consumirlo sin culpa, ¿no?
Y aquí es cuando vayamos a un restaurante y que vamos y queremos cuidar nuestra alimentación y los demás piden cosas, una hamburguesa, pizza o demás, y tú quieres pedir eso, pues claro que nos vamos a sentir mal, ¿no? Vamos a querer lo que los demás están comiendo. Entonces, cuando nosotros ya llevamos una alimentación del 80% saludable, realmente cuando nosotros vamos a un restaurante y elegimos esa comida, no tiene mayor efecto negativo en nuestra salud, ¿no? Lo importante es que nosotros vayamos aprendiendo poco a poco a hacerlo. Ahora, el ejercicio es muy, muy importante. ¿Cómo vamos a elegir, ¿no? Esta parte de movernos un poquito más? Optar siempre por el movimiento. Esto es muy adaptable a cada estilo de vida y a cada actividad, ¿no? Por ejemplo, si nosotros estamos en nuestro trabajo haciendo mucha actividad, ¿no? Que andamos para acá, para arriba, esto ayuda muchísimo, ¿no? Pero es importante que también hagamos ejercicio consciente, es decir, que movamos a nuestro cuerpo conscientemente. Podemos elegir o podemos hacer 30 minutos aparte de nuestra actividad física, de nuestra actividad laboral, o por ejemplo, si estamos sentados la mayor parte del tiempo, hay algo que se llaman pausas activas. No sé si ustedes las hayan escuchado, pero esas pausas activas lo que hacen es que cada 60 minutos nosotros nos paramos y, no sé, vamos por agua, empezamos, o sea, tenemos movimiento. Hay algunas que son como un poquito ya más como de una actividad de 5 minutos, de hacer sentadillas o jumping jacks o toda esta parte, pero eso nos va a hacer mover más a nuestro cuerpo y eso también les prometo que les va a ayudar muchísimo en la parte de oxigenación o cuando sientan que les falta concentración o demás, les va a ayudar muchísimo porque va a despertar al cerebro, ¿no? Y la parte de hacer elecciones, subir escaleras en lugar de elevadores, caminar distancias cortas, como les comentaba, o en la hora de comida, ¿no? A lo mejor yo sé que a veces el sol está como muy, muy intenso, pero también es importante tener ciertos cuidados, ¿no? De caminar conscientemente, a lo mejor unos 10 minutos. Además, las estrategias se pueden ir adaptando, ¿no? A cada estilo de vida, pero sí es muy importante que nosotros seamos conscientes de elegirlas. Entonces, ¿cómo podemos, por ejemplo, distribuir el plato, nuestro plato, ¿no? Las verduras siempre son muy, muy importantes. Es decir, entre más, nosotros elijamos verduras en cada uno de nuestros grupos de nuestras comidas, perdón, va a ser muchísimo mejor. Vamos a incluir la parte de las proteínas, los carbohidratos. Por ejemplo, aquí vemos arroz, no espinacas, calabazas, zanahoria, y aquí un poquito de carne, de proteína. Ustedes lo pueden ir haciendo también a sus gustos, ¿no? No sé, por ejemplo, si a mí me gusta, no sé, las rajas con pollo, pues bueno, ahí incluyo las verduras, incluyo, por ejemplo, que son el chile poblano, el pollo, que es proteína, y, por ejemplo, me puedo hacer taquitos, ¿no? Taquitos con los rajas. Ahí ya estoy incluyendo los 3 grupos y lo estoy llevando también un poco a lo que me gusta, ¿no? Entonces podemos hacer esta parte que es muy práctica, yo muchas veces lo hago, o también llevarlo a nuestras comidas pues favoritas, ¿no? Sino irlas adaptando también es importante. ¿Cómo podemos hacerlo? Aquí yo siempre les recomiendo tener un vaso de agua, o sea, en un vaso, una botella de agua todo el día en su día, porque esto les va a recordar consumir agua y estar hidratados. Entonces, consumir agua simple, yo lo recomiendo mucho, pero bueno, eso también, esta parte de la comida es beber un vaso de agua simple antes y durante, o sea, en el transcurso de la comida, y comer sentado y destinar ese tiempo específico para la comida. Como les comentaba, hoy ustedes lo pueden hacer en su cena, en su comida, centrarse en su comida y disfrutarla. Les prometo que de ahí van a empezar a ver diferente la comida y la van a disfrutar muchísimo, ¿no? Y a eso les comentaba, evitar el uso del celular o de la televisión, porque esto nos distrae, ¿no? De lo que realmente estamos haciendo. Entonces, es muy importante evitar esas distracciones. Pueden poner sí música o pueden poner algo así que también a lo mejor les haga sentir o estar como en otro estado de tranquilidad, por decirlo así. Y verificar la escala de hambre. Como les comentaba, hay una escala de hambre-saciedad en donde
de cómo se sienten, dependiendo de cómo se sienten, ustedes pueden tomar cómo se sienten en la escala de hambre y al finalizar cómo se sienten en la escala de saciedad, ¿no? Eso nos va a decir muchísimo de cómo también estamos consumiendo nuestros alimentos, ¿sale? En este caso, pues yo los invito muchísimo a ser conscientes a la hora de comer con estos hábitos y se los prometo, o sea, se los prometo que van a haber cambios muy, muy importantes en su estilo de vida y no solamente va a impactar en su alimentación, sino va a impactar en todas las áreas de su vida. Como les comentaba, la alimentación y los alimentos son nuestra principal fuente de energía, es nuestro motor. Entonces, van a ver cómo van a tener un impacto realmente en todas las áreas de su vida cuando empezamos a cuidar lo que comemos, ¿no? Y de una forma amable también y compasiva y conociendo lo que nos gusta y conociendo nuestro cuerpo, ¿no? Y nuestras señales de hambre, saciedad, nuestros gustos. Entonces, bueno, pues yo los invito muchísimo a mejorar esta parte, a cuidar y a ser más conscientes de ellos, ¿no? Yo les agradezco muchísimo. Si tienen ahí algunas dudas, preguntas, con muchísimo gusto las podemos contestar. Sí, por favor, tienen en WhatsApp el chat abierto, aquí también en Meet, entonces adelante, algún comentario, anécdota, duda que gusten que Cintia nos conteste, por favor. O pueden levantar su manita o abrir su micrófono. Tenemos un comentario, Cintia, de Alberto Garibay. Nos dice, súper, súper, muchas gracias por la información y tu tiempo. Saludos desde Vallarta. Ay, saludos, muchísimas gracias, Alberto. Y aquí si tienen alguna pregunta, duda, igual también si quieren, pues bueno, vamos a estar también dando consultas para ustedes, entonces ahí tener un mayor acercamiento, como les comentaba, la parte de, bueno, creo que aquí nos están... Sí, si gustas terminar la idea y adelante leo las preguntas. Ok, sí, aquí, por ejemplo, en consulta, pues ya vemos más a detalle, ¿no? Esta parte de comer más consciente, la parte de escala de hambre y saciedad, porque muchas veces la perdemos, o sea, y no somos tan conscientes. Entonces, también en consulta es toda esta parte como de cambio. Me gusta mucho centrarme en ustedes, en realmente que disfruten el cambio, ¿no? Porque a veces nos rehusamos al cambio, pero la verdad es que es lo que busco, ¿no? En esta parte. Entonces, Muy bien, muchas gracias. Nos dice Fernanda López, ¿hay algún alimento que pueda incluir en mis cenas que me ayude naturalmente a conciliar el sueño? sí, de hecho hay alimentos en CIFER de que es muy importante y aquí aclarar que todo lo que hacemos en el día va a influir en nuestra calidad de sueño y en nuestra conciliación del sueño. Sin embargo, por ejemplo, alimentos que contienen triptófano, como por ejemplo el plátano, huevo, leche, el triptófano es un precursor de la serotonina, que es esta hormona de la felicidad, pero esta serotonina después se convierte en melatonina, que es la hormona del sueño. Entonces, nosotros mientras más consumamos alimentos con triptófano, nos va a ayudar a conciliar el sueño, pero esa es una parte importante y todos los factores que también influyen en eso. Por ejemplo, cuidar tu exposición a la luz, es decir, ir disminuyendo toda tu exposición a la luz de cuarto, de celular, de todos esos estímulos también va a ser importante, Fer. Gracias. Nos pregunta Ana Moreno, ¿qué tan aconsejable es tomar suplementos? Ok, Ana. Aquí depende mucho, aquí sí viene un depende mucho del contexto. La verdad es que hay suplementos que nos pueden ayudar muchísimo dependiendo de, por ejemplo, si tenemos alguna deficiencia, si necesitamos consumir algo en específico o complementarlo en sí. Es bueno tomar suplementos, pero sí depende mucho del contexto, ¿no? Y de la situación específica de cada quien. Ok, gracias. Nos comenta Guadalupe Luna Bolón, ¿se puede comer carne todos los días? Sí se puede comer carne todos los días. Aquí preferiblemente la carne blanca. También va a depender muchísimo de tu situación, bueno, de la situación de cada quien, pero yo sí recomiendo mucho más las carnes blancas como el pollo, pescado o atún que las carnes rojas, ¿no? Porque aquí también depende de la situación
de si tenemos alguna, por ejemplo, situación del riñón, ¿no? O algunas cosas específicas o situaciones específicas, pero sí es recomendable comer carne, bueno, sí se puede comer carne todos los días, pero sí recomiendo más las carnes blancas que las rojas. Gracias. Nos pregunta Valeria Albor, ¿para qué sirve el vinagre de manzana en ayunas? Pues realmente no tiene como un efecto. O sea, si a lo mejor dices, bueno, vinagre de manzana, no sé para qué como sea la idea del cual hayas lo consumido o escuchado, pero en sí no, pues no sirve como para algo en específico, ¿no? En este caso. Bien. Mónica Uck nos pregunta, ¿el jugo verde se puede consumir todos los días? Sí se puede consumir todos los días. Aquí también es muy importante ver, por ejemplo, situaciones, sí, también del riñón, muy específicos, cuidar mucho la parte del riñón, pero el jugo verde en sí, pues lo podemos incluir para tener más consumo de verduras o demás. Pero hay personas que, por ejemplo, que sí he escuchado, a mí no me ha tocado en consulta, pero que consumen varias veces al día el jugo verde. No es recomendable porque ya a largo plazo afecta al riñón, ¿sale? Por los componentes que tiene o que se desglosan o se hacen dentro del proceso de trituración de ciertas verduras o demás. Entonces, sí lo pueden consumir, eso ayuda también a consumir más verduras. Ok, gracias. Olga Beatriz nos dice, muchas gracias, me gustó la información. Y tenemos también una pregunta de Gaudencio Marcos. ¿Qué alimentos debemos evitar por colesterol alto? Ok, Gaudencio. Pues bueno, en este caso, por ejemplo, muchas veces se cree que el colesterol o el colesterol alto de las grasas, en este caso los azúcares, las comidas en sí, las grasas que son pues grasas saturadas, ¿no? Que vienen de ciertos alimentos de la comida pues chatarra, alimentos muy procesados y también los azúcares. Realmente los alimentos azucarados, por su proceso y demás, empiezan a aumentar mayormente tanto el colesterol como los triglicéridos. Entonces, sí, ahí es muy importante pues cuidar el consumo de azúcares en este sentido, de alimentos ultraprocesados, ¿no? Y ahí también, Gaudencio, del colesterol, sí es importante que nosotros elevemos el colesterol bueno, porque hay un colesterol malo y un colesterol bueno. Entonces, aquí, pues sí es recomendable consumir alimentos que tengan grasas buenas, para que eso ayude a subir el colesterol bueno y que también ayude a bajar el colesterol malo. Okay, muchas gracias. Pregunta Guadalupe Bolón. ¿Es cierto que romper el ayuno debe ser con algo salado? Gracias, Cintia, por la información. Excelente. Y bueno, también qué tan recomendable es este ayuno. Súper. Gracias. El ayuno, el ayuno intermitente en sí puede ser una recomendación para ciertos casos, es decir, no es malo, pero sí es muy importante que sea muy bien monitoreado y que sea también muy bien cumplido, ¿no? En este caso, de parte del ayuno. Pero sí es muy específico para cada quien. Aquí es importante evaluar primero, pues, la situación, contexto. Por ejemplo, si a lo mejor el ayuno lo quieres hacer porque no tienes tanto tiempo o porque por X o Y situación, sí puede ser una opción. De romper el ayuno con algo salado, la verdad es que aquí depende mucho del contexto. Por ejemplo, cuando ya tienes un ayuno, pero muy bien monitoreado con un profesional de la salud o demás, pues bueno, ya ahí tú llevas tu plan de alimentación, por decirlo, tu seguimiento y ya lo que tienes que consumir o lo que vas a consumir. Y en este caso, romper el ayuno con algo salado, pues en sí, o sea, no es como recomendable porque en sí no es bueno tener ayuno cuando no llevas pues, un seguimiento, ¿no? ¿Esto por qué? Porque cuando nuestro cuerpo no sabe cuándo le vamos a dar un alimento,
Si nosotros le damos un alimento, por ejemplo, no sé, salado, puede ser referente a, pues no sé, papitas, ¿no? Papas con sal o demás, nuestro cuerpo lo va a almacenar en forma de energía, ¿no? ¿Por qué? Porque no sabe cuándo le vas a dar alimentos. Entonces, y también si está bajo altos niveles de estrés, pues va a decir, bueno, yo todo el tiempo estoy estresado, necesito energía porque no sé en qué momento tengo que huir, tengo que salvarme, por decirlo así, entonces empieza a almacenar la mayoría de los alimentos, y si le damos alimentos de baja calidad, almacenarlo en grasa. Perfecto, muchas gracias. Tenemos algunos comentarios más y preguntas. Enrique nos dice, ¿hay programas o programa de nutriólogo que yo pueda entrar? En este caso, sí, Quique, es a través de las consultas, ¿no? De la agenda de consultas. Muchas gracias, con gusto nos acercaremos con usted, Quique, para darle más información acerca de los programas. Dulce Marchán nos comenta, muchas gracias por la información. Es muy importante llevar nuestra alimentación de la mano de un profesional cuando tenemos metas específicas o para aprender el buen comer. YouWell nos ofrece consultas con nutriólogo. Fer nos dice, he escuchado mucho sobre el consumo de magnesio en cápsulas y otras presentaciones, pero en horarios específicos. ¿Es recomendable? Es recomendable dependiendo de, por ejemplo, cuando tenemos una deficiencia, podría ser recomendable, o el magnesio ayuda tanto para como conciliar el sueño también, pero para la fatiga muscular, por ejemplo, ¿no? Entonces va a depender muchísimo. Lo más recomendable, lo primero es consumirlo a través de los alimentos, ¿no? Eso es o la primera vía, ¿no? Porque lo podemos obtener a través de los alimentos, y también, además del magnesio, pues otros más vitaminas, minerales que son necesarias para el cuerpo. Yo como tal, porque yo sí, por ejemplo, hago ejercicio físico de fuerza, es decir, hago pesas, ejercicio gimnasio, entonces, por ejemplo, ahí a veces llevo a una fatiga muscular, ¿no? A mi cuerpo a fatigarlo demasiado, a estresarlo conscientemente, por decirlo así, y sí he consumido el magnesio, pero es muy específico y no es como que sea siempre, porque necesitamos saber si es por una deficiencia, pero se puede hacer también a través, y es más recomendable, por los alimentos. Nos dice Enrique, lo comento porque yo he ido a 2 nutriólogos y me fue pésimo, y lo que yo bajo literal al día a día lo subí con las dietas que le daban. Ok. Sí, yo te espero en consulta, Kike, y también es un proceso, aquí es muy importante, y yo siempre soy como muy, pues muy transparente, y me gusta mucho trabajar bajo los objetivos que ustedes establecen, ¿no? Es decir, yo no te puedo decir, oye, Kike, te voy a hacer bajar esto porque pues no es mi objetivo, ¿no? Es el tuyo, es guiarte a lograr tus objetivos de salud. Entonces, es muy importante considerar, como mencionábamos al inicio, todos los aspectos que influyen en tu peso, en que subas o bajes de peso. Entonces, si por ejemplo me dices, es que me restringo mucho o me da esto y no bajo nada, pero a lo mejor estás durmiendo 4 horas o 3 horas o 5 horas y te sientes cansado todo el tiempo y demás, pues bueno, eso realmente entonces nos vamos a enfocar a primero cuidar tu calidad de sueño, y después ya centrarnos, ¿no? En esta parte complementaria que es la alimentación. Entonces, sí te entiendo que a veces es muy frustrante intentar y no lograr los resultados, pero también es justo tener mucha paciencia. Es decir, tener mucha paciencia con el proceso del cambio, ser muy conscientes, ¿no? De que, por ejemplo, si he tenido 20 o he tenido 15, 10 años con ciertos hábitos, cambiarlos requiere paciencia y requiere mucha conciencia y disciplina, ¿no? Ser muy disciplinados, pero también ser muy pacientes con nosotros mismos, Kike. Entonces, sí te entiendo, puede ser muy frustrante y también te lleva a una muy mala experiencia. Sin embargo, pues bueno, vamos a buscar a llevarte a ti a tus objetivos. Yo te espero en consulta para que podamos guiarte, ¿no? A que realmente tengas un cambio y que seas muy paciente con ello. Es decir, no podemos esperar resultados así súper inmediatos cuando llevamos años con ciertos hábitos, ¿no? Entonces eso también es muy importante considerarlo.
Bien, gracias. Justamente del comentario que realizas, Mario Domínguez tiene un testimonio y nos comparte que él asistió con la nutrióloga que tiene Yuwell. Entonces, tuvo muy buenos resultados, pero nos comenta que hay que seguir al pie de la letra la dieta y bajó 35 kilos. Muchas Súper. felicidades. Felicidades. Enrique nos pone muchísimas gracias y me ayudarían mucho. Bienvenido. Acá estamos para proporcionarle la información y pues nos comunicaremos sin duda. Cintia, pues tuvimos muchos comentarios, muchas preguntas, sin duda muy enriquecedor este webinar. Nos dejas mucha información, muchos tips y bueno, una gran reflexión, ¿no? De qué cambios pequeños o grandes podemos ir haciendo, en nuestro día a día para mejorar esta relación de alimentación, emociones, sueño, todo eso en conjunto. Muchas gracias, nos comenta Ana Moreno. Excelente información y bueno, agradecemos a todos por conectarse el día de hoy. Esperamos que la información compartida les motive a buscar nuevas formas de mejorar sus elecciones y aplicar los principios de una alimentación con sentido. Gracias, Cintia, por estar hoy con nosotros. Esperamos verte muy pronto. Claro que sí, muchísimas gracias a ustedes por su tiempo y pues espero verlos sí, en consulta. Va a ser un placer estar con ustedes y acompañarlos en cambios, ¿no? Que ustedes desean o han deseado por tiempo. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias a todos por sus comentarios y pues cualquier situación, pregunta además, pues estamos aquí al pendiente de ustedes. Muchas gracias, nos vemos muy pronto. Gracias, Lucy.